Has de reconocer hoy y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los preceptos y mandamientos que yo te prescribo. Amén. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Hoy vamos a completar la reflexión que iniciamos ayer, porque tenemos que mirar la otra parte de esa acción que en Jesús se da, que se anonada del todo, cuando nosotros decimos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. En Jesús, como decíamos ayer, hay un progreso humano, de manera que Jesús no hace alarde de su condición de hijo de Dios, no hace alarde. Por eso incluso les prohibía a los discípulos que proclamaran que él era el Mesías. No conviene. Los judíos no tenían claro cómo era que tenía que actuar el Mesías y estaban totalmente confundidos creyendo que el Mesías iba a implementar un reinado de forma de los hombres, ¿no? Un material, que iba a ser un gran César, un gran emperador humanamente, y por eso no quería Jesús que se confundieran. Al contrario, Jesús viene y dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y luego le dice el Mesías, el gran poderoso, dice: yo no he venido a que me sirvan a mí, sino a servir. Y yo no he venido a quitarle la vida a nadie, a complicar, sino a entregar mi vida por ustedes. ¿Y cómo es que el Mesías es vencedor y pues nos regala un reinado, pero desde la cruz, desde la cruz? Eso no se entiende muy fácil. Entonces, hay otra cosa importante dentro de esa dimensión de Jesús que nosotros tenemos que entender. Y el número 473 del Catecismo de la Iglesia Católica nos ayuda. Jesús también tenía al mismo tiempo, dice, este conocimiento verdaderamente humano del Hijo de Dios expresaba la vida divina en su persona, de su persona, expresaba la vida divina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un ser humano entra en contacto con Dios, cuando un ser humano se intimida, o sea, se vuelve uno con Dios, Dios le da unos dones de conocimiento más allá de la naturaleza humana. Les voy a poner un ejemplo. Se cuenta, y hay testimonios, muchos testimonios de eso, de que el Padre Pío tenía la posibilidad de decirle a la gente pecados que habían cometido en su niñez, Y hay algunas personas que dicen, ese señor me dijo un pecado que yo cometí a los 8, a los 10 años, vio mi corazón, me recordó cómo supo de mi niñez, mira, tú hiciste esto y esto y esto y esto en tu niñez, y tú eso no lo has confesado nunca. Tenía un conocimiento más profundo de lo que es un conocimiento normal de los seres humanos. ¿Por qué? Porque el Padre Pío estaba íntimamente unido a Dios en su nivel de santidad. El Padre Pío incluso, dicen algunos pilotos de la Segunda Guerra Mundial, hay un testimonio de eso, que en su nave, cuando iban a la guerra, había un fraile que iba rezando con ellos. Y cuando fueron a Giovanni Rotondo a ver al Padre Pío, dijeron, este era el hombre que iba conmigo al lado, rezando conmigo en mi avión.
Y el padre Pío duró 50 y pico de años de vida y nunca salió de su convento en San Giovanni Rotondo. Tenía una especie de conocimiento más allá de la naturaleza humana. Y por eso lo que dice ahora, nosotros tenemos que entenderlo en esa dimensión. La naturaleza humana del Hijo de Dios, no por ella misma, sino por su unión con el Verbo, por su unión con Dios, conocía y manifestaba en ella todo lo que conviene a Dios, pero no para alardear. Esto sucede ante todo en lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. El Hijo en su conocimiento humano demostraba también la penetración divina que tenía de los pensamientos secretos del corazón de los hombres. Eso que yo le acabo de contar del Padre Pío. Palabra de conocimiento también tenía el Padre Emiliano Tardif, que hay testimonio de que el Padre Emiliano Tardif descubría en el corazón pecados que uno no quería decir y decía, pero tú estás pensando y estás en tu corazón sintiendo esto, ¿por qué tú no lo confiesas? Una cosa tremenda. ¿Cómo lo supo? ¿No? Conocimiento, porque está unido a Dios y Dios te conoce perfectamente. Y termina el 474 diciendo, debido a su unión con la sabiduría divina en la persona del Verbo encarnado, el conocimiento humano de Cristo gozaba en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar, porque Jesús es el Hijo de Dios, es el verdadero Hijo de Dios, es el Mesías, es el ungido. Y luego hay muchísimas citas, Marco 8:31, 9:31, 10:33, 34, etcétera, etcétera. Lo que reconoce ignorar en este campo, declara en otro lugar no tener misión de revelarlo. Cuando a Jesús, por ejemplo, los discípulos le dicen, ¿cuándo es el fin de los tiempos? Él dice, a mí no me toca decir eso, a mí no me toca poner esa fecha. Cuando le dicen, ¿cómo es el reino de los cielos? ¿Cuánta gente se van a salvar? ¿Cuántos? Jesús no le da un número, sino que le dice, intenten ustedes de pasar por la puerta estrecha. No se preocupen por cuántos son, sino que cada quien se empeñe en salvar su propia alma. Jesús tenía esa capacidad y esa sabiduría de dar una respuesta que estaban conforme a lo que era el plan de Dios. Nos quedamos, porque ya esta es la última de esta naturaleza, con esta idea. Jesús, al entrar a nuestra humanidad, es verdadero Dios y verdadero hombre, pero Jesús nunca hizo alarde de su condición divina. Al contrario, dice San Pablo, se anonadó, se hizo uno como nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que vivió tal cual nosotros vivimos, menos en el pecado, porque hizo siempre la voluntad de Dios. No pecó porque hizo siempre la voluntad de Dios. Pero tenía conocimientos íntimos en la medida en que estaba unido perfectamente, íntimamente a Dios. Tenía esa posibilidad de que Dios le revelara cosas que humanamente ninguna otra persona pudiera haberlas revelado. Nos quedamos con esa idea, porque eso también ha pasado con grandes santos de nuestra iglesia. Que el Señor nos llene a nosotros de paz y de su Espíritu Santo en este tiempo. Amén.